Hace aproximadamente, creo que un mes y medio, más o menos, compartí un mensaje en mi iglesia con el grupo de alabanza. Te va a sonar raro porque hablé de esto con el grupo de alabanza, pero ya después, ya después compartiré el mensaje completo. Pero compartí prácticamente compartí estos dos puntos. Sé que vas a decir, lo estás diciendo porque ahorita está todo el boom sobre el tema de Netflix, pero la verdad es que no, literalmente aquí están mis apuntes. Uh, pero esto lo hago con la intención porque no me di cuenta cuando compartí estos dos puntos que hablo sobre la pornografía soft y como tipo herejías. Yo lo compartía porque como era un tema para el grupo de la alabanza, mis dos puntos principales era que estaba alabando y que estaba adorando. Y literalmente yo empecé a decir, es que el significado de alabanza es todo lo que exaltas y el de adoración es todo lo que te rindes. Entonces yo lo que estaba compartiendo es prácticamente esto, que yo lo que estaba alabando, lo que estaba exaltando en mi vida era el ver comediantes, el ver de series de televisión, y prácticamente pues todo estaba en Netflix. Bueno, la comedia lo vi en YouTube y las series, todo lo demás en Netflix. Y compartía de esto. Yo que sin darme cuenta yo estaba alabando porque me estaba exaltando esas series. Me apasionaba cuando salía un nuevo season, me desvelaba. O sea, prácticamente es lo que compartía. Y sobre la adoración, que es todo lo que te rindes, también compartía un poquito sobre la pornografía soft que hay y la pornografía regular. Ahora, este término de pornografía soft creo que no existe. En español se dice como pornografía blanda o suave, pero en inglés pues blando o suave significa soft. Por eso si lo puse suena mejor para entenderlo. Lo que hablaba de esto en relación a Netflix es que la pornografía soft es prácticamente pornografía medias. Te muestran un desnudo, pero no te muestran la intimidad, digamos, de como la penetración. Te muestran lo de afuera, pero no te muestran lo de adentro en la pornografía soft. Y es lo que hace Netflix. Netflix muestra desnudos, muestra actos sexuales, pero no te muestra lo profundo, te muestra lo exterior. Y yo compartía en esta enseñanza que la pornografía soft es peor que la pornografía regular. Ahora, ¿por qué es peor? Porque la pornografía explícita daña tu mente, daña tus pensamientos, daña tus recuerdos como persona, como hombre. O sea, afecta, quieras o no, afecta. La persona que dice que no, pues cada quien sabe, ¿verdad? Yo tuve que reconocer, realmente afecta lo más interior de tu vida. Pero la pornografía soft es diferente. La pornografía directa, como te digo, te afecta a tu mente. Pero la pornografía soft te seduce. Te seduce porque no te muestra todo. Y eso es como un gancho que te agarra. Ahora, esto es lo más peligroso. Es peligrosísimo. Al igual que la pornografía regular es peligroso, la pornografía soft también es peligroso más de repente, porque la seducción no es una seducción que viene de tu mente. Es una seducción que viene por un demonio, por un espíritu, por un ángel caído, como quieras conocerlo. Ahora dirás tú, no te creo, ¿no? Somos humanos, somos hombres. Sí, pero mira, bíblicamente, y te voy a hablar de un ejemplo que dirás tú, ¿what? Lo escuché del pastor Andrés Corzo. Pedro, cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, Pedro le dice, Jesús, ¿por qué haces eso contigo mismo? ¿No? Así como que tente compasión de ti mismo, ¿no? Y Jesús se voltea y le dice, aléjate de mí, Satanás, me eres estorbo. Y tú dices, ¿what? Lo que estaba diciendo ahí, y más al rato lo explica mejor, es que le está diciendo, Pedro, no te dejes ser usado por Satanás, por lo que me estás diciendo. Y dirás tú, Pedro se dejó ser usado por Satanás y él era un discípulo. Y Jesús le dice en otro pasaje, le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos a ustedes. Y ahora algo que es cierto y que explica el pastor Andrés Corzo es que cuando Satanás pide
algo a Dios de una persona, es porque esta persona tiene puertas abiertas para que Satanás pueda tentarlo. ¿Cuál era la puerta abierta de Pedro? El orgullo. Pedro tenía orgullo en sí mismo. Cuando Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar y yo he orado para que tu fe no decaiga. Pedro le dice, ¿qué? Yo, esto es de repente, ¿va? Pero yo te voy a negar. O sea, tenía orgullo en su vida, que fue una puerta para que Satanás lo pidiera para zarandear o para estremecerlo. Entonces, ¿qué cosas estamos dejando en nuestra vida como puertas abiertas para que Satanás nos tiente? Para que Satanás meta enfermedad, para que los demonios empiecen a atormentar a tu vida, a tu familia, a tus sueños, enfermedades, no puedas dormir, tengas miedo. Y por eso yo decía, cuando di esta enseñanza, que la pornografía soft era peor, porque la seducción es algo que no te deja. Mayormente, cuando ves este tipo de contenido, no lo ves cuando está toda tu familia, lo ves a escondidas. Estoy hablando de series de Netflix, estoy hablando de series que empiezan a mostrar, ahora, no solamente muestran un acto sexual, o sea, lo muestran en homosexuales, en lesbianas, y ahora lo hacen cada vez. Ya lo último que yo me quedé fue de 13 razones, porque donde mostraron una escena de 2 hombres y dije, wow, o sea, hacen demasiado contenido explícito. Y digo, eso es lo que estás dejando como puertas abiertas. Desde que compartí este mensaje, y en algunos devocionales ya compartí que yo ya no veo Netflix por lo mismo. Hay ciertas cosas que se puede ver, o sea, de hecho la otra vez vi en Netflix, hace como la semana pasada, tenían un reportaje de Billy Graham y estuvo con ganas. Pero yo ya no veo series originales de Netflix a menos de que sea PG. Y también tienes que checar de qué habla, porque el otro punto que yo hablaba no solamente era de la pornografía soft, que la mayoría de las series ya los tienen. Claro que ahí te dicen, ¿no? Si es MA o es R clasificación, claro que ya sabes que va a haber eso, ¿no? Pero la otra cosa que hablaba era sobre el contenido detrás del contenido. Ellos te hablan, la película de Bird Box, espero que lo pronuncie bien, Bird Box, que prácticamente, si no te diste cuenta bien, es como un tipo, llega como un tipo tiempo apocalíptico, ¿no? Donde la gente, pero es un apocalíptico raro, o sea, la gente al ver a la nada se empieza como a poseer de algo que se suicida, y ese algo que no se ve era un demonio, así de fácil. La película deja ese misterio para que tú pienses de que pues quién sabe, ¿no? El fin del mundo, así se va a acabar, y la verdad que no es así. Ese era un demonio que cuando la gente lo veía se empezaba a suicidar. Por eso que toda la película se tienen que cubrir los ojos, y dices tú, el contenido detrás del contenido, ¿qué te está hablando y qué está permitiendo en tu vida abrir esas puertas para que entre ataque, para que el enemigo diga, hey, quiero zarandearlo, porque él está abriendo puertas? Y no te voy a decir una cosa, si lo pidió con Pedro, ¿qué te espera de nosotros? Entonces hablaba también de esto, el contenido detrás del contenido, que muchos dicen, come on, brother, es solamente una historia, no hay que ser tan religiosos. Y yo compartía en esa enseñanza, la historia de Jesús es una historia que está confirmado con papeles. O sea, si tú quieres confirmar si Jesús vivió, es real. O sea, ponte a pensar, después de Cristo y antes de Cristo, o sea, el nacimiento de Cristo fue un hecho real. Lo que la gente no cree es que Él era el Hijo de Dios, es la diferencia. Pero la historia de Jesús es una historia real, que Él realmente murió en una cruz. Si lo quieres verificar, no solamente en la Biblia, lo puedes verificar, es una historia real. Entonces yo decía, esta historia tiene un contenido detrás del contenido, y la respuesta es sí. Él no solamente murió en una cruz, Él pagó los pecados en esa cruz, resucitó de los muertos, y ahora, eso es lo que iba. ¿Es una simple historia? Sí, pero hay un contenido detrás del contenido, y en el caso de Jesús lo pudimos ver cuando Él murió en la cruz, cuando Él vivió aquí, y lo mismo estamos viendo actualmente. Lamentablemente no solamente Netflix, YouTube, tienes que tener cuidado en muchas plataformas. Yo antes veía mucha comedia, demasiada, y fíjate que la razón que ahora me di cuenta que lo veía tanto, es que como me había vaciado tanto de Dios, necesitaba
llenar ese vacío. Siempre lo he escuchado, pero hasta ahora lo experimenté que era real. Entonces, todo ese vacío de comedia y chistes y todo eso, y créeme que afecta. Y yo no sé qué tanto tipo de puertas puedan abrir. Dirás tú, puertas, ¿qué es eso? Quieras quererlo o no, existe. Lo vemos en la Biblia. Cristianos, no cristianos, vemos en la Biblia que afectaba a Pedro. Había gente que por tener un demonio, por tener la posesión, no podían hablar. El demonio traía enfermedad en sus vidas. Jesús los liberaba al demonio y la gente empezaba a hablar. Los demonios existen, Dios existe, es más fuerte Dios, es más fuerte el poder de Cristo que hizo en este mundo. Pero tienes que tener cuidado a no abrirte, a no ceder ante las cosas de este mundo. Cuando dicen la palabra, no son de este mundo, pero no amen las cosas de este mundo, estaba hablando del amor al pecado. O sea, no ames todas las cosas que te llevan a un pecado. Entonces, este es un tipo de cosas que puedes tener cuidado en tu vida. Prácticamente hablaba de esos dos puntos. Lo que no hablé fue de la herejía, pero lamentablemente esto es lo que ahora sacaron. Herejía, literalmente. Y sabes una cosa, a mí una serie que me afectó mucho, que no era clasificación, creo que familiar, se llamaba Good Place. Todavía se llama, creo, no sé, ya lo dejé de ver. Good Place es una serie donde te habla prácticamente de lo que pasa después de la vida, de un lugar bueno, un lugar malo, pero creas o no, el hecho de tocar temas del cielo, del infierno, a mí, fíjate, o sea, yo que conocí a Cristo, ¿no? O sea, yo que estudié la Biblia y todo eso, me empezaba a traer dudas sobre después de la vida, porque te hablan de eso, ¿no? Te hablan... Es una serie larga que le mete mucho rollo, o sea, para que te atraiga. Y sí es muy buena. Es lo malo, que las series actuales lo hacen con esa... Y todas casi tienen esa misma cadena de que todas empiezan atrayendo tu atención. Y después que agarra tu atención empiezan a poner tanta basura. Y bueno, creo que esto... Porque lo vi de Redimidos que puso gracias Netflix, ¿no? Por abrirnos los ojos, prácticamente en resumen. Y es cierto. Yo había compartido de esto, pero nunca me había atrevido a hablar así porque no lo veía necesario. Pero pues es cierto. A mí personalmente me afectó. Me afectó en mi vida. En devocionales pasados compartía que cuando empecé a agarrar mi Xbox y luego Netflix fue lo que me empezó a alejar de Dios. Porque no solamente eran distracciones. Ahora me doy cuenta que literalmente cuando tú ves herejía, cuando tú ves pornografía soft y cuando tú ves tanta cosa que abren puertas... para que el enemigo pueda atacar, te empiezan a alejar de Dios. Así que ten cuidado, espero que pues por lo menos esto te ayude un poco a entender principios básicos, más que criticar, saber realmente qué puede pasar. Bueno, Dios te bendiga.